Bienvenidos a No es Magia, es electromiografía. Hoy hablaremos sobre la electromiografía aplicada al judo. Mi nombre es Rachel Arias. Y yo soy Carla Valdebenito, ambas estudiantes de la carrera de entrenador deportivo de la Universidad de Santiago de Chile. Primero revisaremos algunos conceptos fundamentales sobre cómo funciona esta técnica y en qué información puede aportar en el estudio del movimiento humano. Y posteriormente llevaremos estas herramientas al análisis del judo, observando cómo la activación muscular se relaciona con movimientos básicos de esta disciplina, como por ejemplo son los ukemis o distintas proyecciones. La idea es comprender cómo el análisis electromiográfico puede aportar al estudio de la mecánica, al entrenamiento deportivo y a la comprensión de las técnicas dentro del judo. Así que los invitamos a acompañarnos en este análisis donde conectaremos la teoría de la electromiografía con su aplicación en el movimiento y el deporte. Para comenzar, tenemos sobre la mesa un análisis de unos extractos de investigadores Tucker y Sossen sobre la electromiografía de superficie. Esto, si lo pensamos un poquito, nuestro cuerpo funciona literalmente como un circuito eléctrico. Exacto, y lo mejor de todo es que es un circuito que podemos medir. La electromiografía de superficie, o SMG, que es como lo vamos a llamar hoy, nos da una ventana directa a esa actividad, una ventana no invasiva además. Exacto, y sin usar agujas nos permite registrar lo que ocurre justo debajo de la piel para entender cómo se comunican realmente los músculos. Porque a ver, todo movimiento empieza con una señal del cerebro viajando por los nervios y la fuente lo explica como de una forma muy gráfica. Dicen que las células musculares en reposo tienen una carga eléctrica negativa, como si fueran una pequeña batería esperando, y de golpe llega el impulso nervioso y provoca una especie de chispazo. Fíjate que el documento detalla que pasa de un estado de reposo muy negativo, de unos menos 80 o menos 90 milivoltios, a un pic positivo de más de 30 apenas en 2 o 3 milisegundos. Y eso es lo que en la biomecánica conocemos como el potencial de acción de la unidad motora. Y en ese punto, la electromiografía hace su magia, porque digamos que escucha esta tormenta eléctrica usando unos pequeños electrodos de plata y cloruro de plata pegados a la piel. Sí, pero ojo, hay una matriz muy importante en el texto. Este sistema mide el nivel de la activación, o sea, el esfuerzo cualitativo del músculo, pero no la fuerza bruta, es decir, que no mide fuerza bruta generada. Y claro, esto igual cambia por completo cómo vemos el entrenamiento en el mundo del deporte, porque ya se conocen de sobra los tipos de acción muscular. La tensión de empujar contra una pared es un ejercicio isométrico, por ejemplo. Y también las fases concéntricas y excéntricas al levantar unas pesas. Claro, pero lo interesante de la electromiografía es cómo logra identificar eléctricamente el esfuerzo en cada una de estas fases, porque durante la acción isométrica los sensores registran un caos eléctrico tremendo. El músculo está a máxima capacidad intentando generar fuerza aunque no haya un movimiento real. Y luego, en la fase concéntrica, al acortar el músculo para vencer dicha resistencia, ahí la señal muestra un patrón de acción clarísimo. Y en la fase excéntrica, la famosa negatividad, donde el músculo se alarga bajo la tensión y la actividad eléctrica cambia de nuevo, reflejando ese control milimétrico para no dejar caer el peso de golpe. Totalmente. Ahora, ver cómo se enciende un solo músculo de forma aislada está bacán. Pero Sossen lideró un estudio para ver qué pasa con este circuito eléctrico cuando el cuerpo entero está en movimiento dinámico y complejo. A grandes rasgos comparó varias máquinas de gimnasio, entre ellas la cinta de correr o caminadora, bicicleta estática y la bicicleta elíptica. Bueno, y como resultado, los sensores demostraron que la elíptica activa una red muchísimo mayor de músculos, tanto en los brazos como en las piernas, lo que se traduce a un gasto cardiorrespiratorio muy superior a las otras máquinas. Y es un buen dato para quienes buscan optimizar el tiempo entrenando, pero no todo lo que brilla es oro. Y el texto también explica y repasa las limitaciones que tiene la electromiografía. Por ejemplo, la cantidad de señal eléctrica puede ser muy delicada y factores tan simples como por ejemplo el sudor o no haber preparado bien la piel puede ensuciar la lectura. Y bueno, hay un reto mecánico mayor en estos movimientos dinámicos que comentabas, porque claro, el cuerpo no es de piedra. Exactamente. Cuando alguien usa la elíptica, el vientre del músculo se contrae, se desplaza y vibra bajo la piel y la grasa subcutánea, lo que provoca que el electrodo pegado a la superficie pierda la alineación perfecta con el músculo que intenta medir, afectando la intensidad y la precisión de la señal registrada.
es un margen de error que los investigadores siempre deben considerar. Pero aún así, con estos retos técnicos queda claro que leer este idioma eléctrico va mucho más allá de ayudar a los deportistas de élite. Es porque la electromiografía también es clave en áreas como la ortopedia, la rehabilitación y la ergonomía. Es una herramienta que nos permite entender qué músculos trabajan, cuándo lo hacen y con qué intensidad. Y justamente esa capacidad de analizar la activación muscular es la que ha permitido aplicar la electromiografía en distintos deportes, especialmente en disciplinas tan complejas como por ejemplo el judo. Pero para adentrarnos a hablar sobre esta disciplina tenemos que entender primero qué es el judo. Toda la razón. El judo es un arte marcial y deporte de combate donde la eficiencia del movimiento es fundamental, porque las técnicas no dependen solo de fuerza, sino también de la coordinación y el equilibrio y por último, el correcto uso del cuerpo. Por lo mismo, analizaremos qué músculos se activan durante la ejecución de una técnica, puede entregar información muy valiosa para comprender mejor la biomecánica del movimiento. Y esto es particularmente interesante cuando observamos elementos básicos del entrenamiento como los ukemis, que corresponden a las técnicas de caída, las proyecciones y el kata, que es una forma de agarrar el judogi del oponente. Estos elementos son fundamentales dentro del combate y comprender cómo se activan estos músculos durante las acciones no solo ayuda a mejorar el rendimiento técnico, sino que también puede contribuir a la prevención de lesiones y a optimizar los procesos de enseñanza. Exactamente, y tal como en el judo hay que empezar a caer antes de aprender a proyectar, como ya mencionaste antes, este conjunto de técnicas llamadas ukemis corresponden a las formas seguras de caer en el tatami. Exactamente, estas técnicas no solo permiten proteger el cuerpo durante el entrenamiento, sino que también son la base para poder practicar proyecciones con seguridad. De hecho, existe un estudio bastante publicado en 1990 en la revista de Investigación y Educación Deportiva que analizó cómo se producen estas caídas desde una perspectiva científica. Claro, y lo interesante de este estudio es que no se enfocó solo en observar la técnica desde el punto de vista del entrenamiento o la enseñanza del judo, sino que utilizó la electromiografía como herramienta científica para analizar lo que ocurre en el cuerpo cuando una persona realiza un ukemi. Exactamente, entonces lo que hicieron estos investigadores fue colocar electrodos en distintos músculos del cuerpo de los principiantes para observar cómo se comportaban durante la caída, y de esta manera pudieron entender mejor qué músculos se activaban para proteger el cuello, especialmente la cabeza y el cuello. Eso es súper importante porque uno de los principales riesgos cuando alguien cae mal en el judo es golpear la parte posterior de la cabeza contra el tatami. Entonces el estudio busca identificar qué tipo de movimiento durante la caída ayuda más a evitar este tipo de impacto. Exactamente, y para poder analizar esto, los investigadores trabajaron con dos grupos de participantes. Por un lado habían judokas con experiencia que ya tenían varios años de práctica, y por otro lado habían personas principiantes. En total participaron 8 personas aproximadamente. Y además, para registrar todo lo que ocurría durante la caída, utilizaron no solo electromiografía, sino también grabaciones de video. Esto permitiría analizar con mayor precisión en qué momento cada parte del cuerpo tocaba el tatami y cómo esas se coordinaban los movimientos luego de la caída. Porque al combinar el video con los registros musculares se podía ver la relación entre el movimiento y la activación de los músculos. De esta manera podían determinar si ciertas técnicas generaban una respuesta muscular que protegiera la cabeza. Ahora, algo clave del estudio es que compararon dos formas distintas de realizar particularmente el yoko ukemi, que es la caída lateral, comparado diferentes formas de ejecutar la técnica. En el estudio participaron tanto judokas con experiencias como principiantes y se analizaron distintas situaciones de caída, desde una posición baja, desde cierta altura e incluso después de aplicar una técnica de proyección. La primera es una forma que podríamos considerar más tradicional en algunos casos, donde después de golpear el tatami con el brazo permite presionar, permanece presionando en el suelo. Claro, esta forma los investigadores lo llamaron press type. En este caso el brazo golpea el tatami para disipar la fuerza del impacto, pero luego se mantiene apoyado sobre la superficie. La segunda forma fue denominada pull type. En esta variante, después de golpear el tatami con el brazo, el practicante levanta rápidamente el brazo como si rebotara. Y esa pequeña diferencia de movimiento del brazo resultó ser bastante relevante, porque cuando el brazo se levanta después del golpe, genera una activación muscular distinta en el cuerpo. Y ahí es donde entra nuevamente la electromiografía, porque los registros mostraron que durante el pull type se activan con mayor intensidad ciertos músculos del cuello, especialmente el esternocleidomastoideo.
y toma esta idea. Y este músculo es súper importante porque está relacionado con la flexión de cuello hacia adelante y cuando se activa ayuda a que la cabeza se incline hacia el pecho. Entonces lo que observaron los investigadores fue que cuando los participantes realizaban la caída hacia el lado con el movimiento de levantar el brazo, el cuello tendía a flexionarse más hacia adelante. Y esta flexión tiene una función clave, evitar que la parte posterior de la cabeza golpee el tatami. En otras palabras, el cuerpo genera una especie de mecanismo de protección natural. Claro, porque al flexionar el cuello, la cabeza se mantiene separada del suelo. Esto reduce bastante el riesgo de impacto directo en el occipital, que es la zona posterior del cráneo. Otra cosa interesante que encontraron es que en este patrón se observó tanto en judokas experimentados como en principiantes. Sin embargo, los judokas con experiencia realizaban el movimiento de manera más coordinada y el movimiento en el momento adecuado. En cambio, algunos principiantes levantaban el brazo demasiado temprano o demasiado tarde, lo que afectaba la eficiencia del movimiento como tal. Esto demuestra que la técnica de Leukemia no solo es un movimiento automático, sino que también requiere coordinación y aprendizaje progresivo. Claro. Después de analizar estos resultados, los investigadores quisieron ir un paso más allá. Entonces realizaron otro experimento para entender mejor la relación entre los movimientos del brazo y la activación de los músculos del cuello. Para eso hicieron una prueba bastante interesante. Los participantes se sentaban en una silla y realizaban movimientos simples de flexión y extensión de codo y del hombro, mientras los investigadores realizaban la actividad muscular. Lo que observamos fue que cuando el brazo se flexionaba, es decir, el codo o el hombro se doblaban hacia adelante, se activaban automáticamente los músculos del cuello responsables de la flexión. Y esto sugiere que existe una relación natural entre el movimiento del brazo y la postura del cuello. En otras palabras, cuando levantamos o flexionamos el brazo, el cuerpo tiende a acompañar también el movimiento flexionando el cuello. Y justamente ese mecanismo es el que ayuda a proteger la cabeza durante el Leukemia, cuando se utiliza el movimiento tipo pull. Exactamente. Esto muestra que la técnica de levantar el brazo después de golpear el tatami no es solo una cuestión de estilo o tradición, sino que igual tiene una base biomecánica y neuromuscular bastante clara. Pero el estudio no terminó ahí. Los investigadores también quisieron evaluar si este tipo de técnica podía enseñarse de manera efectiva a estudiantes que nunca habían practicado judo. Para eso utilizaron una intervención educativa con estudiantes de primer año de la secundaria que no tenían experiencia previa en judo y en total participaron más o menos 50 estudiantes. Los dividieron en dos grupos. Un grupo aprendió el método tradicional de Leukemia, donde se enfatizaba mirar al nudo del cinturón y meter la barbilla hacia el pecho. Mientras que el otro grupo aprendió un método de enseñanza donde se enfatizaba golpear el tatami y luego levantar el brazo, es decir, el movimiento de tipo pull. Las clases se realizaron durante varios meses y en distintos momentos se evaluó la técnica de los estudiantes mediante grabaciones de video y observaciones de profesores de educación física. Y los resultados fueron bastante claros. Los estudiantes que aprendieron el método pull type lograron realizar el Leukemia de forma más segura en menos tiempo. Además, estos estudiantes mostraron una mejor secuencia de contacto con el tatami, comenzando con el brazo, luego el tronco y finalmente las piernas, lo cual ayuda a la distribución de la fuerza de impacto. Incluso se observó que con el paso de las clases disminuyó la cantidad de estudiantes porque golpeaban la cabeza contra el tatami. Disminuyó la cantidad que golpeaban, ¿entendí? Incluso se observó que con el paso de las clases disminuyó la cantidad de estudiantes que golpeaban la cabeza contra el tatami. Eso es súper relevante desde el punto de vista de enseñanza del judo, porque demuestra que pequeñas modificaciones de la técnica pueden mejorar bastante a la seguridad durante el aprendizaje. Claro, y porque el judo prácticamente todo el cuerpo termina adaptándose al tipo de demandas que tiene el mismo deporte, y justamente ahí es donde se abre otro tema súper interesante, porque también se ha investigado la electromiografía en la fuerza de agarre. También, porque si uno piensa en un combate de judo, gran parte del tiempo los judokas están peleando por el agarre judo, lo que se conoce como kumikata. De hecho, muchas veces las posibilidades de ejecutar una proyección depende directamente de quién controla mejor dicho agarre. Y por eso mismo existe un estudio bastante reciente que analizó las diferencias de la fuerza de agarre, la resistencia y la activación muscular entre jóvenes y adolescentes sin entrenamiento. La idea era entender si el entrenamiento específico del judo generaba adaptaciones neuromusculares distintas. Para investigar esto, los científicos trabajaron con 76 adolescentes entre 12 y 15 años aproximadamente. Los dividieron en dos grupos. Por un lado habían 38 judokas que entrenaban regularmente y por otro 38 jóvenes que no practicaban ningún deporte de forma sistemática, que digamos. Algo importante que los investigadores controlaron también fue el estado de maduración física.
porque durante la adolescencia en el desarrollo biológico puede influir mucho en la fuerza. Entonces quisieron asegurarse de que las diferencias que aparecieran realmente se debieran al entrenamiento y no solo a la edad. Después vino la parte experimental. Para medir la fuerza utilizaron dinamómetros de agarre manual, que son dispositivos que registran cuánta fuerza puede aplicar una persona al cerrar la mano. Pero lo interesante es que no solo midieron la fuerza máxima, porque también evaluaron la resistencia de agarre, pidiendo a los participantes que realizaran varias contracciones isométricas sostenidas mientras registraban la actividad muscular con la electromiografía. Es decir, igual que en el estudio de las caídas, los investigadores colocaron sensores de electromiografía en los músculos del antebrazo para ver qué estaba pasando realmente debajo de la piel mientras los músculos realizaban... Me equivoqué. Es decir, porque... Sí, es que pensé que me ibas a decir algo. Es decir, igual que en el estudio de las caídas, los investigadores colocaron sensores de electromiografía en los músculos del antebrazo para ver qué estaba pasando realmente debajo de la piel mientras los participantes realizaban el esfuerzo. Las pruebas incluían contracciones máximas de unos segundos para medir la fuerza de agarre, la fuerza máxima y después de varias repeticiones sostenidas, evaluar la fatiga de la fuerza de resistencia de la... Y aquí es donde aparecen los resultados interesantes. Los judokas mostraron valores significativamente mayores de fuerza de agarre, tanto en términos absolutos como en relación con su peso corporal. Pero además, también demostraron mayor resistencia muscular, es decir, que podían mantener la fuerza durante más tiempo y con menos fatiga en comparación de los participantes sin entrenamiento. Hasta ahí podría decirse que parece simplemente que entrenar judo fortalece los antebrazos, lo cual sería bastante lógico. Exacto, pero cuando analizaron los datos de electromiografía apareció algo aún más interesante. Los judokas mostraban una menor coactivación muscular, especialmente en la mano dominante. La coactivación muscular ocurre cuando dos músculos trabajan al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando uno intenta cerrar la mano con fuerza, el músculo flexor es el que realiza el movimiento principal, pero el músculo extensor puede activarse al mismo tiempo. Y si ambos trabajan al mismo tiempo, en cierto sentido se estorban entre sí, entonces... La coactivación es cuando dos músculos trabajan al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando uno intenta cerrar la mano con fuerza, el músculo flexor es el que realiza el movimiento principal, pero el músculo extensor puede activarse al mismo tiempo. Y si ambos trabajan demasiado al mismo tiempo, en cierto sentido se estorban entre sí, es como intentar avanzar mientras al mismo tiempo estás frenando. Justamente por eso los investigadores interpretaron este resultado como un signo de mayor eficiencia neuromuscular en los judokas. Porque el sistema nervioso de los deportistas aprende a activar los músculos necesarios y a relajar los antagonistas, permitiendo que la fuerza se aplique de manera más directa y con menos gasto energético. Y eso tiene mucho sentido si lo relacionamos con la realidad del combate. Durante el kumikata, los judokas necesitan mantener ese agarre fuerte durante unos periodos largos sin fatigarse rápidamente. Entonces el cuerpo termina adaptándose a esta demanda constante, no solo aumentando la fuerza muscular, sino optimizando la coordinación entre los músculos para utilizar la energía de forma más eficiente. Y en el fondo, si lo pensamos bien, esto conecta bastante con lo que vimos antes en el estudio de Luque. Exactamente, porque en ambos casos la electromiografía nos muestra algo similar. El entrenamiento en judo no solo fortalece los músculos, sino que modifica la forma en la que el sistema nervioso controla estos músculos. Pero esto no queda aquí, porque hay otro estudio en el cual se profundiza aún más esta idea. Exactamente. Por ejemplo, cuando pensamos en atletas de alto nivel, ¿qué es lo que primero imaginamos? Una explicación intuitiva es que simplemente tienen más fuerza o masa muscular. Pensamos más músculo, más fuerza. Claro, pero un estudio publicado en 2013 analizó justamente si esa idea era realmente correcta. Y lo interesante es que los resultados muestran la diferencia entre un principiante y un atleta de élite. Y que esta diferencia no está solo en la fuerza, sino que es mucho más profundo. La forma en la que el sistema nervioso organiza la activación muscular. El estudio se realizó con 20 judokas griegos divididos en dos grupos de atletas. 10 eran atletas de élite y 10 eran principiantes. Todos realizaron diferentes tareas físicas mientras los investigadores registraban la actividad muscular mediante electromiografía de superficie. Y lo interesante es que no se limitaron a evaluar solamente ejercicios de gimnasio o movimientos aislados. Los investigadores quisieron analizar movimientos reales que aparecen en el judo, como por ejemplo proyecciones de cadera. Específicamente analizaron dos técnicas bastante clásicas, que son lanzamientos de cadera muy utilizados en competencia. Además de eso, también evaluaron saltos verticales, como por ejemplo el CMJ. En este salto, donde primero se hace una pequeña flexión de rodillas antes de impulsos hacia arriba. La razón de utilizar este tipo de salto es que permite analizar movimientos explosivos que son importantes en el judo.
especialmente cuando un judoka necesita generar fuerza muy rápidamente para ejecutar dicha proyección. Y aquí viene una de las partes más interesantes del estudio. Los investigadores colocaron los sensores de electromiografía en dos músculos clave de las piernas. Uno fue el vasto lateral, que forma parte del cuádriceps y actúa como músculo agonista, es decir, que genera el movimiento principal. Y el otro fue el bíceps femoral, que forma parte de los isquiotibiales y funciona como músculo antagonista. Entonces, lo que buscaba observar era cómo se activaban estos músculos durante los movimientos explosivos, tanto en saltos como en las técnicas del judo. Y los resultados fueron súper interesantes, porque confirmaron que los atletas de élite no solamente aplican más fuerza total, sino que aplican la fuerza de una manera más rápida y coordinada. Por ejemplo, cuando analizaban las técnicas de lanzamiento, los judokas de élite alcanzaban su pico de fuerza vertical en aproximadamente 110 y 140 milisegundos después de iniciar el movimiento. En cambio, los principiantes tardaban alrededor de 200 milisegundos para alcanzar este mismo punto de fuerza máxima. Igual puede parecer una diferencia mínima, pero estamos hablando de milisegundos, pero en movimientos explosivos como lo son en el judo, que esa diferencia es enorme. Claro, porque en deportes de combate el tiempo de reacción y la velocidad de ejecución pueden determinar si una técnica funciona o no, o un pequeño retraso puede permitir incluso que el oponente se recupere el equilibrio o bloquee la técnica. Pero lo que realmente explica esta diferencia no es solamente la velocidad, sino el patrón de activación muscular. Exactamente, porque cuando analizaron las señales electromiográficas encontraron que los judokas de élite mostraban activación mucho más mayor del músculo agonista, es decir, del vasto lateral. Pero al mismo tiempo presentaban una activación mucho menor en el músculo antagonista, es decir, el bíceps femoral. Esto significa que el músculo que genera el movimiento trabaja con mayor intensidad, mientras que el músculo opuesto permanece relativamente más relajado. En los principiantes ocurre algo distinto, porque ellos presentaban lo que se conoce como contracción muscular, que es cuando el músculo agonista y antagonista se activan al mismo tiempo. Y cuando esto ocurre, en cierto sentido los músculos empiezan a trabajar uno contra otro. Es como intentar acelerar un auto teniendo el freno de mano puesto. Exacto, porque el músculo principal intenta generar movimiento, pero el músculo opuesto actúa como un freno interno. Por eso los principiantes tienden a ser más rígidos y menos eficientes, ya que gastan más energía para producir el mismo movimiento. En cambio, los atletas de élite desarrollan un patrón de activación mucho más eficiente, porque donde el sistema nervioso aprende cuándo activar, cómo activar, se inhiben estos determinados músculos. Y esto no ocurre como de un día para otro. Es el resultado de años de entrenamiento técnico donde el cuerpo va refinando cada vez más la coordinación neuromuscular. Y de hecho, otro estudio también se encontró que los judokas de élite presentaban mejores resultados en los saltos verticales con mayor altura de salto y tiempos de contacto en el suelo más cortos. Eso se relaciona con algo conocido como ciclo de estiramiento-acortamiento, que es la capacidad del músculo de almacenar energía elástica durante la fase de flexión y liberarla rápidamente durante el impulso. Los atletas de élite utilizaron ese mecanismo de forma mucho más eficiente, porque lo que se les permite generar un movimiento más explosivo con mayor rapidez. Exacto, y en el estudio se observó justamente eso cuando analizaron los saltos verticales, especialmente en el salto de MJ o de contramovimiento. Los judokas de élite mostraron un mejor rendimiento en todos los tipos de saltos evaluados, lo que indica una mejor utilización o una utilización más efectiva en el ciclo de elástico del músculo. Claro, porque cuando se analiza el movimiento en detalle, el ciclo tiene varias fases. Primero ocurre una fase excéntrica, donde el músculo se estira mientras soporta una carga. Por ejemplo, cuando el atleta flexiona las piernas antes de saltar. Luego viene una transición muy corta y finalmente la fase concéntrica, donde el músculo se contrae para generar el impulso hacia arriba. En ese momento se libera la energía elástica que se había almacenado durante la fase anterior. Y ahí aparece una diferencia clave entre experto y principiante. Los judokas de élite no solo saltan más alto, sino que también presentan tiempos de contacto más cortos. Y la fuerza de acción vertical más alta y se genera más rápido durante la fase del impulso. Eso significa que el sistema neuromuscular de los atletas entrenados es capaz de activar el músculo agonista antes y con mayor intensidad, especialmente el vasto lateral, que es uno de los principales músculos del cuádriceps. Y mientras que al mismo tiempo mantienen niveles más bajos de activación del músculo antagonista, en este caso el bíceps femoral. Mientras que esa menor contracción permite que la fuerza
fuerza se aplique de forma más directa y eficiente. En otras palabras, el movimiento se vuelve más limpio desde un punto de vista neuromuscular. El músculo que tiene que producir la fuerza se activa con mucha intensidad, mientras que el músculo opuesto no interfiere en ese momento. Y gracias a esa coordinación más eficiente, los atletas de élite lograron aprovechar mucho mejor el ciclo de estiramiento-acortamiento, lo que se traduce en movimientos más explosivos, tanto en los saltos como en las técnicas de proyección. De hecho, los investigadores concluyen que este patrón de activación muscular refleja una estrategia neuromuscular mucho más madura y dependiente del nivel de habilidad, desarrollada a través de años de entrenamiento específico en el judo. Entonces, cuando vemos a un judoka de alto nivel ejecutar una técnica rápida o un movimiento explosivo, no es solo cuestión de fuerza muscular. En realidad estamos viendo el resultado de una coordinación neuromuscular extremadamente refinada. Bueno, hasta ahora hemos hablado principalmente de la activación muscular y la eficiencia neuromuscular, pero existe otra forma de analizar estas técnicas combinando electromiografía con análisis cinematográfico del movimiento. En un estudio bastante interesante, los investigadores analizaron 34 judokas utilizando sensores de electromiografía para registrar la actividad eléctrica de los músculos mientras realizaban distintas técnicas de proyección. Pero además incorporaron algo clave: cámaras de alta velocidad capaces de registrar alrededor de 100 fotogramas por segundo, lo que permite observar el movimiento cuadro por cuadro, y eso cambia completamente la forma de analizar el judo, porque lo que a simple vista ocurre en una fracción de segundo puede descomponerse en diferentes etapas biomecánicas. Exactamente, y gracias a esta combinación entre análisis cinemático y electromiografía, los investigadores pudieron dividir las técnicas de proyección en 3 fases principales que aparecen de manera bastante consistente. La primera es la fase preparatoria, donde el judoka realiza pequeños desplazamientos, cambios de postura o tirones iniciales para romper ese equilibrio del oponente. Y en términos biomecánicos, en esta etapa se aprovechan mucho mejor los factores como la gravedad, el desplazamiento del centro de masa del rival, generando una situación de inestabilidad que facilita el lanzamiento. Luego viene la fase principal, que es el momento donde se produce la proyección principal como tal. Y aquí es donde la electromiografía muestra una mayor actividad muscular, porque se requiere una activación rápida y coordinada de diferentes grupos musculares para poder ejecutar el movimiento. Finalmente aparece una tercera etapa conocida como fase final o de soporte, que muchas veces pasa desapercibida cuando vemos un combate. Porque el objetivo final del judoka no es simplemente derribar al oponente, sino que controlar completamente el movimiento hasta el final. En otras palabras, el atleta no solo proyecta, sino que también acompaña y controla la caída del rival, asegurando un aterrizaje adecuado sobre el tatami. Y este punto igual es bien interesante porque demuestra que el judo no se basa únicamente de la fuerza o de la velocidad, sino que también en el control preciso de la energía generada durante el movimiento. Y otro aspecto que llamó también mucho la atención en el estudio fue la relación entre la respiración y la ejecución de las técnicas. Exacto, porque los investigadores observaron que los judokas tienden a inhalar durante la fase preparatoria y luego exhalar de manera rápida durante la fase principal de lanzamiento. Eso tiene mucho sentido desde el punto de vista biomecánico, porque la exhalación rápida ayuda a estabilizar el tronco y facilitar la transmisión de fuerza desde el cuerpo hacia el oponente. Algo muy similar ocurre en otros deportes explosivos como por ejemplo el tenis o el levantamiento de pesas, donde los atletas liberan el aire justo en el momento de aplicar la fuerza. Y cuando los investigadores analizaron las técnicas específicas, como por ejemplo el senaye, que es una proyección sobre el hombro bastante clásica en judo, encontraron algo muy interesante en los patrones musculares, porque las dos manos no cumplen exactamente la misma función durante la técnica. La mano dominante y la mano que tira el judogi presentan patrones de activación distintos, y lo que indica es que cada brazo contribuye de una forma diferente al movimiento total. Esto demuestra que las proyecciones no consisten simplemente en aplicar fuerza de manera simétrica, sino en coordinar diferentes acciones musculares para generar rotación y desequilibrio. Otro detalle biomecánico que destacaron los investigadores fue el papel de la cabeza durante la ejecución del movimiento. Porque al final un simple giro de cabeza hacia el oponente puede activar lo que se conoce como un reflejo cervical, que ayuda a alinear la columna vertebral y facilita la rotación del cuerpo. En términos prácticos, esto permite que el judoka gire como un bloque corporal integrado, en lugar de mover cada segmento de manera independiente. Y cuando se analiza el tiempo total de la ejecución de las técnicas, aparecen diferencias claras entre atletas experimentados y principiantes. Por ejemplo, en el caso del senaye, los judokas experimentados pueden completar la fase preparatoria en aproximadamente 0,25 segundos, es decir, un cuarto de segundo.
En ese breve intervalo, ya lograba desequilibrar al oponente y posicionarse para ejecutar el lanzamiento. Eso explica por qué esta técnica suele enseñarse desde niveles iniciales del judo, ya que su estructura de biomecánica es relativamente clara y directa. Pero no todas las técnicas siguen exactamente el mismo patrón. Exacto. El estudio menciona un caso interesante con Ouchigari, que es una técnica de barrido interior de la pierna. Claro, una técnica bastante compleja además porque en este caso el atacante muchas veces cae junto al oponente, por lo que la fase final de soporte no aparece con la misma claridad que con las otras proyecciones. Eso implica que su enseñanza requiere ciertas consideraciones pedagógicas un poco distintas, especialmente para evitar lesiones durante el combate. Si conectamos todo esto que estamos viendo en los estudios anteriores, aparece una idea igual bastante clara. La maestría en judo no solo se trata de tener fuerza o velocidad, sino de alcanzar un nivel muy alto de eficiencia biomecánica y control neuromuscular. Cada movimiento está cuidadosamente coordinado y la activación muscular, la respiración, la postura, la rotación del cuerpo y el control final también de la caída. Y cuando observamos una proyección en combate que dura apenas una fracción de segundos, en realidad estamos viendo un proceso biomecánico extremadamente complejo. Un proceso que el cuerpo ha perfeccionado a través de miles de repeticiones y muchos años de entrenamiento también. En ese sentido, estudios como este nos permiten comprender que detrás de lo que aparece un gesto rápido y simple existe una sincronización casi perfecta entre músculo, sistema nervioso y mecanismo del movimiento. Y quizás esa sea la conclusión ya más interesante porque muchas de las habilidades físicas que vemos todos los días podrían esconder niveles de complejidad biomecánica que normalmente pasan desapercibidos. Claro. Y bueno, después de revisar todos estos estudios queda bastante claro que el judo es mucho más que un deporte de contacto o una simple demostración de fuerza. Cuando lo analizamos desde la biomecánica y la electromiografía, empezamos a ver que detrás de cada técnica existe una coordinación extremadamente compleja entre el sistema nervioso, los músculos y la mecánica del movimiento. Exacto, porque a lo largo de los distintos estudios que hemos revisado se repite una misma idea y al final es que el entrenamiento en judo no solo desarrolla la capacidad física del atleta, sino que también produce adaptaciones neuromusculares súper específicas. Es decir, que el cuerpo aprende a activar los músculos correctos en el momento preciso y está reduciendo una contracción innecesaria y a su misma vez optimiza la eficiencia del movimiento. Claro, y es ahí donde herramientas como la electromiografía se vuelven fundamentales, porque gracias a este tipo de tecnología es posible observar procesos que normalmente a simple vista no se aprecian, como los patrones de activación muscular, la coordinación entre músculos agonistas y antagonistas o la rapidez con la que se genera la fuerza durante una técnica. Y al final está claro, porque sin este tipo de mediciones sería súper difícil comprender lo que pasa realmente dentro del cuerpo durante los movimientos que son súper rápidos, como por ejemplo una proyección de judo. La electromiografía nos permite analizar el rendimiento desde una perspectiva un poquito más objetiva y científica. Además, cuando estos datos se combinan con herramientas como la cinematografía o las cámaras de alta velocidad, se obtiene una visión mucho más completa del movimiento humano. Y en este sentido, este tipo de investigaciones no solo aportan al conocimiento teórico, sino que también nos pueden traer aplicaciones prácticas importantes. Por ejemplo, en el entrenamiento deportivo, en la prevención de lesiones y la mejora de la técnica en atletas de nivel súper alto. Por eso se puede decir que la electromiografía se ha convertido en una herramienta clave dentro del estudio científico del deporte, especialmente cuando se busca entender la relación entre el sistema nervioso, la activación muscular y el rendimiento físico. Sin embargo, también es importante considerar que todavía existen muchas áreas que podrían seguir investigándose, porque el judo es un deporte complejo y dinámico y cada técnica involucra múltiples factores biomecánicos, neuromusculares que aún pueden estudiarse con mucha más profundidad. Por lo mismo, sería muy útil que en un futuro se desarrollen más investigaciones que integren distintas metodologías como electromiografía, análisis cinematográfico y mediciones de fuerza para seguir aplicando nuestros conocimientos sobre cómo funciona el cuerpo humano durante este tipo de movimientos. En definitiva, todos estos estudios nos muestran que detrás de cada técnica del judo hay una interacción súper sofisticada entre la biomecánica y el control neuromuscular de un entrenamiento súper específico. Y comprender estos procesos no solo nos permiten valorar aún más la complejidad de algún deporte en especial, sino también seguir avanzando en el desarrollo de métodos de entrenamiento cada vez más eficaces y basados en evidencia científica. Así que ya con esto vamos cerrando nuestro análisis, esperando que esta revisión haya permitido entender cómo herramientas como
como la electromiografía puede ayudarnos a explorar con más profundidad lo que ocurre dentro del cuerpo cuando se ejecutan especialmente técnicas de judo. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la ciencia detrás del movimiento. Me duele la espalda, entonces para la toma en blanco y negro. 6-5.